Hay recuerdos y sueños que desaparecen fugazmente, que por más que nosotros intentemos, jamás vamos a poder recordarlos nuevamente. Recuerdos difusos que podemos ir hilando los puntos, pero por más que queramos, los detalles de estas historias son confusos. Pero hay otros que por más que nosotros queramos, jamás van a desaparecer de nuestra mente. Recuerdos que quedan arraigados que puede que nos persigan por el resto de nuestras vidas. Desde que era muy pequeño, he tenido este tipo de experiencias conocidas como terrores nocturnos. Es por eso que el día de hoy he decidido relatárselos a todos y a cada uno de ustedes a manera de creepypastas. ¿Quién sabe? Si esto tiene éxito, puede que en el futuro tú puedas relatarme tus historias y se vuelvan parte de esta mi sección, de esta tu sección conocida como Mamá, tengo miedo. Dicen que amar es estar dispuesto a darlo todo por la persona amada. Pero no cabe duda que hay personas que entienden esta frase de manera muy distinta. ¿Alguna vez escuchaste la frase ¿mataría por ti? Sin duda alguna lo has hecho. Yo te lo he dicho tantas veces. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Estabas tan hermosa. Me atrapaste desde la primera mirada. Aún recuerdo lo lindo que esa cabellera teñida de azul destacaba sobre las demás en aquel gran salón. Puedo escuchar tu voz, hablando y hablando sin parar. Aunque no recuerdo ni una sola palabra de lo que dijiste, ya que mi atención se centró en lo mucho que me conmovía tu divinidad, tu perfección, tu hermosura. Yo recuerdo nuestra primera salida. El mundo paró. Se detuvo todo. El tiempo desapareció. La tierra se congeló. Me diste la mano y el mundo parecía ser solo de nosotros. Recuerdo el día que te pedí que fueras mi novia. Recuerdo nuestro primer beso. Recuerdo tras recuerdo tras recuerdo. Todo era hermoso. Hasta que lo arruinaste. Cuando comenzaste a hablar con él, creí que con hablarlo podrías entender que estaba dañando nuestra relación. Pero no fue así. Recuerdo que trataste de hablarlo conmigo, pero no te creí. ¿Cómo iba a creerte? Si trabajabas con él, obviamente que tenían que cruzar palabras. Y yo moría de celos. Ese día me prometí que el que moriría no sería yo. Pero ¿por qué lloras, mi amor? Por esa expresión de tu cara. Te prometo que no le dolió mucho. Fue rápido. Y en un abrir y cerrar de ojos, se había ido. Seguramente era especial para ti, ¿no es cierto? Tienes que entender que era una amenaza. Una amenaza a nuestra felicidad. Pero te juro que se fue rápido. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de tu madre. La última vez que enfermó, tuviste que irte una semana. Ese día me rompí la mano de tan duro que golpeé la pared de la rabia. No tuve más remedio que ir hasta allá y encargarme del asuntito de una vez por todas. ¿Qué necesidad tenía yo de manejar? Manejar 6 horas hasta allá. Tal fue la velocidad con la que iba que casi pierdo la vida. Pero tú no piensas en eso. No, nunca pensaste en mí. Siempre pusiste por delante tu felicidad que la mía. En fin. Lo peor, cuando llegué, nadie estaba feliz. El rostro de todos mostraba incomodidad. Sobre todo, el tuyo. Todo sería seguramente culpa de esa anciana maldita. Pero tarde o temprano estaríamos solos. Admito con vergüenza que lo hice lento. Lento para que sufriera la tortura que yo tuve que sufrir.
la tortura que ella me ocasionó al alejarte de mí. Aproveché que ya no podía moverse ni hablar más para asfixiarla. Lo hacía tapando su nariz y su boca con los dedos y mi mano. Cuando estaba a punto de morir, la dejaba respirar de nuevo. Y así por varios días hasta que no aguantó más. Lo más difícil del velorio no fue aguantar la risa. Fue verte llorar desconsolada. La impotencia me hacía rabiar. Esa maldita anciana aún después de muerta me robaba tu atención. Pero bien dicen que el tiempo todo lo cura. Hasta que un buen día volviste a reír. Volviste a amarme. Y volviste a darme tu atención. Después logré conseguir un buen trabajo. No nos faltaba nada. Logré sacarte de trabajar, por lo que ya no tenías que preocuparte por salir. ¿Y lo mejor de todo? Ahora tu atención era para mí y solo para mí. Dios bendito. O al menos así fue hasta que ese bastardo llegó. Yo de verdad no quería hacerlo, pero me obligaste. ¿Cómo quieres que reaccione cuando otro hombre me está robando a mi chica? Apenas si me mirabas. Ya no me tocabas. ¿Y tu felicidad? Ya no se debía a mí. Se debía a ese desgraciado. Todo el tiempo hablabas de él, estabas con él, y yo no podía permitir que eso ocurriera. Por eso lo tomé de entre tus brazos y rompí su pequeño y frágil cuello. Ya no sería más un problema. Y aunque en serio me dolió ver a mi pequeño bebé fallecer, también admito que no me arrepiento de nada. Ese día dejaste de hablarme. Cambiaste. Me mirabas con miedo y horror, justo como me miras ahora. Hiciste tu maleta dispuesta a irte, pero recuerda, yo mataría por ti. Y jamás permitiría que nada ni nadie nos aleje. Pero no estés triste. Al contrario, deberías estar feliz. Ahora estaremos juntos por siempre. Nadie más podrá verte, porque te encerré. No verás a nadie más, porque te quité los ojos. Así que lo último que viste fue a mí. ¿No es eso lindo? No podrás irte, porque te amarré a esta silla. Y lo mejor de todo, tu corazón no latirá por nadie más, porque te maté. No todos escriben canciones, pero todos tenemos una canción que nos recuerda a alguien. Pero imagina descubrir que cada vez que escribes una canción para alguien especial, esa persona termina desapareciendo de tu vida. Esta historia es una de las más personales, porque si me sincero con ustedes, la música es una de mis pasiones más grandes en esta vida. Es por eso que cuando soñé esto, me sentí sumamente identificado y por eso aterrorizado. Pero no por ser una experiencia más que personal, le quita el peso a esta gran historia. La lluvia caía con tanta fuerza que el sonido de las gotas contra las lápidas parecía una ovación interminable. Alejandro permanecía inmóvil frente a la tumba de su esposa. En una mano sostenía una botella medio vacía, en la otra, una vieja guitarra Les Paul color ámbar que había conservado desde la infancia. Él no lloraba. Llevaba demasiado tiempo haciéndolo. Mientras observaba cómo el agua desaparecía entre la tierra recién movida, una idea volvía a abrirse paso en su cabeza. La última que había intentado enterrar durante años. Todo esto comenzó con una simple canción. Cuando tenía 5 años, convencido de que algún día llenaría estadios, tomó una pequeña guitarra de juguete y decidió dar su primer concierto. Solamente había una espectadora, su madre. Ella aplaudió, lo abrazó y le dijo que algún día el mundo entero escucharía su música. Aquella misma tarde,
murió. Durante muchos años Alejandro creyó que había sido una simple coincidencia, hasta que volvió a escribir otra canción. Pasó el tiempo y la música nunca abandonó su vida. Al contrario, se convirtió en el único lugar donde el recuerdo de su madre no dolía tanto. Fue en la escuela secundaria donde conoció a la primera persona de la que creyó estar enamorado. Con ella descubrió lo que era sentir nervios por tomar una mano, esperar un mensaje durante horas y pensar que alguien podría convertirse en el centro de su mundo. Él quiso hacer algo especial. No flores, no cartas. Hizo lo que él mejor sabía hacer: una canción. Durante semanas escribió cada verso pensando en ella. Quería que aquella melodía dijera todo lo que él no era capaz de expresar cuando la tenía enfrente. La noche en la que se la cantó, ella lloró. Prometió que jamás olvidaría ese momento, pero nunca tuvo oportunidad de hacerlo. Pues al día siguiente, un accidente en carretera terminó con su vida. Aquella fue la primera vez que Alejandro sintió miedo de volver a escribir. Esa no era una idea racional. Él mismo lo sabía. Las personas morían todos los días. Los accidentes ocurrían. Las enfermedades existían. Pensar que una simple canción podía provocar algo así era absurdo. Así que se convenció de que solo había sido otra terrible coincidencia, y durante un tiempo consiguió creerlo. Los años siguieron su curso y nuestro protagonista dejó atrás la secundaria, pero nunca dejó la música. Aunque el miedo seguía escondido en algún lugar de su cabeza, las ganas de componer terminaban siendo más fuertes. Fue hasta el bachillerato donde conoció a un joven con la misma obsesión que él. Pasaban los recreos hablando de acordes, grabaciones y escenarios que algún día estaban seguros llenarían juntos. Por primera vez, Alejandro encontró a alguien quien entendía exactamente lo que significaba vivir para la música. Con el tiempo empezaron a escribir canciones juntos. Ninguna hablaba de ellos, ninguna llevaba un nombre, y nada malo ocurrió. Eso bastó para convencer a Alejandro de que había estado imaginando cosas, hasta que una tarde decidieron hacer algo diferente. Era una canción sencilla, pensada para divertirse, de esas que nacen entre risas y terminan siendo mejor de lo esperado. Mientras escribía la letra, Alejandro tuvo una idea. Grave error. Mencionó a su amigo por su nombre, solo una vez. Le pareció un detalle sin importancia. Días después, dejó de contestar los mensajes. Luego dejó de ir a clases. Después dejó de aparecer en cualquier lugar donde alguien pudiera encontrarlo. La policía comenzó a buscarlo. Sus padres pegaban fotografías en postes y paredes preguntando si alguien lo había visto. Alejandro también ayudó. Recorrió calles, hospitales y delegaciones con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Pero mientras todos esperaban hallarlo con vida, él no podía dejar de pensar en aquella canción. Meses después encontraron su cuerpo. Alejandro nunca volvió a escuchar la grabación completa. Guardó su guitarra en el fondo del closet, cerró con llave la libreta donde escribía sus canciones. Y durante mucho tiempo, hizo todo lo posible por convencerse de que el silencio era mucho más seguro que la música. Quizá nunca habría vuelto a componer si ella no hubiera aparecido. La conoció en la universidad. Aunque Alejandro evitaba hablar de su pasado, ella terminó descubriendo la razón por la que él había abandonado la música. Escuchó su historia de principio a fin. No se rió, no lo juzgó. Solo tomó su mano y le dijo algo que nadie le había dicho antes. No fueron tus canciones, fue la vida. Aquellas palabras y el amor con el tiempo comenzaron a romper el miedo que llevaba años cargando. Poco a poco volví a tocar.
Después volvió a escribir, y por primera vez desde la muerte de su madre, Alejandro sintió que tal vez había vivido demasiado tiempo culpándose por cosas que nunca estuvieran bajo su control. Los años pasaron y, por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía empeñada en demostrarle que estaba equivocado. Él y su novia terminaron la universidad y comenzaron a trabajar. Con el tiempo se casaron, y claro que la música regresó. Lo hizo despacio, casi que con timidez, como si ambos tuvieran miedo de reencontrarse. Pero Alejandro volvió a escribir, volvió a grabar, y contra todo pronóstico, sus canciones comenzaron a llegar a cada vez más personas. Lo que comenzó como un pequeño proyecto terminó convirtiéndose en una carrera que jamás imaginó. Sus canciones sonaban en la radio, llenaban auditorios y eran compartidas por miles de personas. Y por primera vez desde que era un niño, Alejandro dejó de pensar en la maldición. Quizá siempre había sido una sucesión de tragedias. Quizá había pasado demasiados años culpándose por coincidencias imposibles. Entonces, recibieron la noticia que más habían esperado. Iban a ser padres. Alejandro sintió el impulso de escribir otra vez. Ella notó la expresión en su rostro incluso antes de que dijera una sola palabra. Hazlo. Él negó con la cabeza. Hacía años que no escribía una canción para una persona en específico. Le aterraba siquiera intentarlo, pero ella le insistió. Le recordó que la música era la razón por la que se habían conocido, que no podía seguir viviendo con miedo y que, si después de tantos años nada había ocurrido, era el momento de dejar el pasado atrás. Así nació la canción. Era sencilla, era honesta. No hablaba de fama, tampoco hablaba de escenarios. Hablaba de un padre que aún no conocía el rostro de su hijo, pero que ya lo amaba con toda el alma. Cuando la publicó, ocurrió algo que jamás imaginó. Miles de padres comenzaron a dedicar esa canción a sus hijos. Las redes sociales se llenaron de videos con aquella melodía de fondo. Alejandro sonreía cada vez que veía uno, hasta que una madrugada el teléfono sonó. El embarazo no pudo continuar. Durante semanas fue incapaz de volver a tocar una guitarra, no porque creyera otra vez en la maldición, sino porque ya no sabían qué creer. Mientras Alejandro se hundía en la culpa, ella insistía en que aquello no había sido responsabilidad de nadie. El tiempo siguió avanzando. Nunca tuvieron hijos, pero nunca dejaron de amarse. 20 años después, mientras celebraban su aniversario, Alejandro comprendió que había escrito canciones para muchas personas importantes en su vida. Para su madre, para aquel amor adolescente, para su mejor amigo e incluso para el hijo que nunca llegó a conocer. Pero jamás había escrito una para la mujer que durante 2 décadas había recogido cada uno de sus pedazos. Aquella misma noche empezó a componer. Y mientras escribía los primeros versos, una sensación que creía olvidada volvió a recorrerle el cuerpo. El mismo miedo, aquel que había sentido todas las veces anteriores. Y aún así, no dejó de escribir. El final ya lo conocemos. Así que después de varias botellas, Alejandro se despide de aquella tumba. Se levanta y pone su guitarra en la espalda como acostumbraba a ir a todos lados. Llega mojado y muy tomado a su disquera, ensuciando y tirando todo a su paso. Todo con un solo objetivo. Llega a las oficinas y entrega un disco. Es su nuevo sencillo. Al llegar a casa sube las escaleras tambaleándose, levantándose después de caer 2 o 3 veces hasta llegar al techo de su casa. Pone al tope de volumen ambos parlantes y abre Spotify para reproducir su nuevo single, mientras abre otra botella. La lluvia sigue empapando todo a su paso. Cualquiera temería enfermar producto del agua y el frío, pero no él. Ya no. Al fin y al cabo no le quedaba mucho tiempo. Había logrado conectar los puntos. Es así como nuestro desafortunado protagonista continúa bebiendo, escuchando su más grande obra maestra. Obra que llevaba por título Alejandro.
Gracias por acompañarme nuevamente. Si alguna de estas historias logró incomodarte, recordarte alguna pesadilla o algún momento que preferías no haber recordado, significa que he logrado cumplir mi propósito del día de hoy. Esto apenas comienza. Aún hay muchos sueños, aún hay muchas pesadillas y muchas historias por relatar. Nos vemos en el próximo video. Y espero que si esta noche tienes una pesadilla, recuerdes que al despertar, solamente fue un sueño. Sin nada más por el momento, me despido. Yo soy Alejandro Roque y espero que te acuerdes de mí cuando cierres los ojos.